Hola, muy buenas. Vamos a estar hablando sobre la política económica en el gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa marcó una etapa significativa para Ecuador en términos económicos y sociales, apoyados en los principios del socialismo en el siglo XXI. Correa implementó un enfoque de economía mixta, en el que el Estado asumió un papel central como regulador y promotor del desarrollo. Esto se caracterizó por la adopción de políticas y redistribución de ingresos y un crecimiento económico impulsado por la inversión pública gracias a los altos ingresos en el petróleo de la época. Las principales políticas económicas que tuvo una de ellas fue las reformas tributarias, que fue una de las primeras medidas que fue la reforma que fue buscada para reducir la evasión fiscal e incrementar los ingresos del Estado. En las nacionalizaciones de recursos naturales, Correa restauró el sector en los recursos naturales, especialmente en petróleo y minería, lo que se renegoció en contratos como empresas extranjeras para que así poder aumentar la participación del Estado en las ganancias. En la inversión de infraestructura pública, el gobierno de Correa llevó a cabo un vasto programa de inversión de infraestructura que incluyó carreteras, hospitales, escuelas y proyectos de energía. En lo que es el control de sectores financieros, Correa aplicó regulaciones de sistemas bancarios y limitó las tasas de interés, que a su vez promovió la banca pública y crédito social para sectores normalmente marginados, favoreciendo a las pequeñas y grandes empresas. En lo que es reformas en educación de salud, educación y sectores públicos. En la educación, Correa implementó reformas educativas que buscaban mejorar la calidad y la accesibilidad del sistema educativo, lo cual se incrementó. En lo que es en la salud, en el sector de la salud, el gobierno realizó una importante expansión de la red de hospitales y centros de salud público, lo que mejoró el acceso a servicios de salud a sectores de bajos ingresos. En lo que es servicios públicos, la política de Correa centró en brindar servicios básicos como agua potable y saneamiento a comunidades marginadas y infraestructura de servicios públicos, lo que fue un logro significativo de su administración y una pieza fundamental de su política. En lo que fue en el impacto de la economía de los ecuatorianos. Si bien esta política trajo importantes beneficios en términos de infraestructura y reducción de la pobreza, también dejaron a Ecuador en una situación fiscal difícil, lo que a lo largo plazo la economía se volvió dependiente de la inversión pública y las deudas, lo cual generó críticas sobre la sostenibilidad del modelo económico de Correa. En transición de Lenín Moreno, Lenín llevó el poder como sucesor de Correa, pero a su postura, que fue cambiando gradualmente hacia un enfoque más centralista, en algunos casos hacia políticas económicas de cortes capitalistas, esto marcó un giro en la política económica ecuatoriana, con ajustes significativos en comparación con el modelo de implementado, lo que fue por Correa, como por ejemplo en ajuste económico realizado por Moreno, tuvo una reducción de gastos públicos, apertura al sector privado y atracción de inversión, y acuerdo de organismos internacionales, y la política de subsidios. En presencia de elementos capitalistas y socialistas, la administración de Moreno mostró una combinación de políticas que incluían elementos tanto capitalistas y socialistas. Por un lado, mantuvo algunos programas sociales y promovió una banca pública accesible, lo que refleja el legado del socialismo del siglo XXI de Correa.
Sin embargo, la apertura del mercado, el ajuste fiscal y el acuerdo del FMI muestra una clara adopción de políticas neoliberales que buscan estabilizar la economía y atraer inversiones privadas. La transición de Correa a Moreno representa a cambios significativos en las políticas económicas de Ecuador. Correa, por así, buscó un modelo de desarrollo inclusivo y centrado en el Estado, mientras que Moreno está ante las dificultades fiscales, optó por una estrategia de ajuste y apertura al capital privado. Esta transición marca el reto de Ecuador para encontrar un equilibrio entre logros sociales alcanzados y la sostenibilidad económica a largo plazo. Hola, mi nombre es Gabriela Jara y hoy les vengo a hablar sobre el gobierno de Guillermo Lasso, que comenzó el 24 de 2021 y terminó en noviembre de 2023 y estuvo marcado por varias políticas y eventos significativos en donde se implementaron varias políticas enfocadas en la economía de mercado. Entre estas tenemos las siguientes: la inversión extranjera. Lasso ha trabajado para atraer inversión extranjera mediante la creación de zonas con incentivos fiscales. Reformas laborales. Se ha impulsado la flexibilización de la contratación y los horarios laborales para facilitar la creación de nuevos empleos. Reformas económicas. También propuso una serie de reformas económicas, tributarias y laborales para reorientar el rumbo del Ecuador. Políticas monetarias. También mantuvo la economía dolarizada y buscó eliminar el déficit fiscal en 4 años. Esta fue parte de su estrategia para estabilizar la economía y fomentar el crecimiento. Entre sus objetivos tenemos, primero, el crecimiento económico; segundo, aumentar la inversión; tercero, mejorar la competitividad; y cuarto, reducir la dependencia del petróleo. Entre los resultados que se obtuvieron con su gobierno fue el crecimiento económico y la mejora de la competitividad, en donde Ecuador mejoró su posición en el índice de competitividad global. En resumen, el gobierno de Guillermo Lasso implementó políticas económicas basadas en el enfoque de la economía de mercado, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y así poder atraer inversión. Las medidas capitalistas implementadas por este gobierno tuvieron un gran impacto significativo en la economía del país. Y es así que también se implementaron cambios en el sistema tributario, aunque también hubieron críticas por el impacto en los ingresos fiscales. Sin embargo, estas medidas no solo han tenido efectos positivos, sino que también negativos en la economía ecuatoriana. Inicio del gobierno de Daniel Noboa, 2023 en adelante. Los lineamientos económicos iniciales de Daniel Noboa se centraron en impulsar el empleo, y entre sus propuestas estuvo la militarización de puertos y fronteras para combatir el tráfico de drogas y la reducción de la pobreza. Es por esto que en su gobierno buscó generar empleo, especialmente para los jóvenes, a través de programas de capacitación y apoyo a la pequeña y mediana empresa, así también como reformar y reducir la carga fiscal para poder mejorar la eficacia del sistema tributario. Sin embargo, Noboa ha sido criticado por los viejos paradigmas en la Asamblea Nacional y ha prometido reformas para poder reducir la ola delincuencial que se está viviendo actualmente en el Ecuador. Es importante destacar que su gobierno se ha descrito como un político no liberal
y progresista en temas sociales. Sin embargo, no podemos olvidar que se enfrenta a varios desafíos económicos en el Ecuador y ha propuesto diversas estrategias para abordarlos. Uno de ellos, y el reciente problema que se está viviendo, es la crisis energética, en donde se puede ver que afecta a toda la población y a la economía. Sin embargo, él ha propuesto la reestructuración de deudas y el diferimiento de cuotas de créditos vencidos para poder así aliviar la carga financiera de los ciudadanos. Ecuador enfrenta un déficit fiscal considerable y Noboa ha implementado medidas como el aumento del IVA y la eliminación de subsidios para poder reducir el déficit. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un análisis comparativo entre el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno. En el gobierno de Rafael Correa tenemos un modelo económico, socialismo del siglo XXI con un enfoque de economía mixta y un rol central del Estado, mientras que en el gobierno de Lenín Moreno tenemos un enfoque más centrista con apertura gradual al capital privado y elementos capitalistas. En el gobierno del economista Rafael Correa tenemos reformas tributarias, aumento de progresividad y lucha contra la evasión fiscal, mientras que en el gobierno de Lenín Moreno tenemos reducción de gastos públicos para equilibrar el déficit fiscal. También tenemos recursos naturales, nacionalización y regonización de contratos de petróleos y minería en el gobierno de Rafael Correa, mientras que en el gobierno de Lazo tenemos flexibilización para atraer la inversión privada en sectores estratégicos. En el gobierno de Rafael Correa también tenemos inversión en infraestructura, con gran inversión en carreteras, hospitales, escuelas y energía, mientras que en el gobierno de Moreno tenemos un congelamiento y reducción de obras públicas para reducir el déficit. También tenemos en el gobierno de Correa educación, reforma educativa, fortalecimiento de universidades públicas, mientras que en el gobierno de Moreno tenemos mantenimiento de programas educativos, pero con menor inversión. En el gobierno de Rafael Correa teníamos salud, expansión de infraestructura, de salud pública, mientras que en el gobierno de Lenín Moreno tenemos una continuación con limitaciones presupuestarias. También teníamos servicios públicos, ampliación de agua potable, saneamiento para comunidades marginadas, mientras que en el gobierno de Moreno tenemos menor inversión en nuevos proyectos de servicios públicos. También tenemos lo que es la dependencia económica. Dependencia económica de ingresos petroleros e inversión pública. En el gobierno de Moreno tenemos la reducción de subsidios y diversificación para disminuir la dependencia del petróleo. También teníamos política de subsidios, mantención de subsidios en combustibles y servicios, mientras que en el gobierno de Moreno tenemos eliminación gradual de subsidios, lo que generó protestas sociales. En el gobierno del economista Rafael Correa también teníamos una independencia de organismos internacionales. En el gobierno de Moreno tenemos acuerdos con el FMI condicionados para ajustes estructurales. También tenemos un enfoque social, redistribución de ingresos y aumento de gasto social, mientras que en el gobierno de Lenin tenemos programas sociales limitados, focalizados. También tenemos un impacto económico, crecimiento basado en inversión pública, pero con vulnerabilidad a precios de petróleo, mientras que en el gobierno de Lenín Moreno tenemos reducción de déficit a través de austeridad y apertura en el sector privado. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa, nuestro actual presidente. Modelo económico de Lasso es una economía de mercado con un enfoque liberal, mientras que en el gobierno actual de Noboa tenemos un enfoque mixto, no liberal, en economía y progresista en lo social.
También tenemos una inversión extranjera con Lazo, una creación de zonas francas con incentivos fiscales y exenciones de impuestos, mientras que en el gobierno actual de nuestro presidente Noboa tenemos el atraer la inversión extranjera para el crecimiento económico y mejorar la competitividad. También tenemos reformas económicas, reducción de déficit fiscal, riesgos compartidos en contratos petroleros, mientras que en el gobierno de Daniel tenemos propuestas, reestructuración de deudas y posibles reformas tributarias. En el gobierno de Lazo tenemos mantenimiento de la dolarización y eliminación del déficit fiscal en 4 años. En el gobierno de nuestro actual presidente sigue la continuación en el dolarización, enfrentando el déficit fiscal y la deuda pública. También tenemos los objetivos de competitividad. Mejorar la posición de Ecuador en el mercado global mediante incentivos fiscales, mientras en este actual periodo de nuestro presidente tenemos la promoción de empleo, la competitividad económica con inversión y reformas sociales. También tenemos las medidas de seguridad. No incluye la militarización específica en las zonas, mientras que los militares en puertos y fronteras para combatir el tráfico de drogas en nuestra actual administración. También tenemos la crisis energética. No existen datos en el gobierno de Lazo, mientras que en el gobierno de Noboa tenemos la reestructuración de deudas, difiriendo de créditos para enfrentar la crisis eléctrica. Inseguridad. En el gobierno de Lazo no existen datos, mientras que en el gobierno de Daniel Noboa existe la colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. También tenemos reforma tributaria, cambios para incentivar la inversión y crecimiento de reducción del impuesto de sucesiones. En nuestro actual presidente tenemos propuestas de reformas para reducir la carga fiscal y mejorar la eficiencia del sistema tributario. También tenemos gastos públicos. En el gobierno de Lazo, teníamos la reducción de presupuestos y servicios públicos, y en el gobierno de Noboa tenemos enfrentamiento de déficit fiscal, posible aumento de IVA y eliminación de subsidios. También tenemos medidas capitalistas en el gobierno de Lazo, como la desregularización laboral, reducción de gastos, fomento de inversión extranjera, mientras que en el gobierno de Noboa tenemos un enfoque mixto en política económica, social, manteniendo un enfoque liberal en la economía. Por último, también tenemos una reflexión de los 4 gobiernos, incluyendo el actual. Tenemos la política económica en el Ecuador. Se dice que ha pasado por diferentes fases en las últimas 2 décadas, reflejando un vaivén entre los roles del Estado y el mercado durante el mandato de Rafael Correa. En el país experimentó una etapa de crecimiento e inclusión social apoyada en la intervención estatal y en los ingresos de petróleo, lo que ha permitido avances en infraestructuras y reducción de la pobreza. Sin embargo, esta dependencia del petróleo creó una vulnerabilidad estructural que se manifestó en tiempos de caída de precios, dejando en evidencia la necesidad de diversificar la economía. La transmisión hacia el gobierno de Lenín Moreno marcó un cambio en la política de austeridad y ajustes fiscales, buscando corregir desequilibrios, pero a costa de conflictos sociales por la reducción de subsidios y servicios. Mientras que en el gobierno de Guillermo Lasso tenemos a continuación de una tendencia de apertura al mercado con medidas proinversión, que impulsaron el crecimiento económico, aunque también incrementaron las desigualdades y tensiones sociales. Actualmente, bajo la administración de Daniel Noboa, el Ecuador parece orientarse hacia un enfoque mixto que intenta combinar incentivos económicos como una agenda de seguridad y generación de empleo. Esta transmisión
Esta transición muestra la búsqueda de Ecuador por encontrar un balance entre el desarrollo social y la sostenibilidad fiscal, revelando los retos inherentes de un país en el que constante cambio, los logros económicos deben sostenerse sin perder la vista del bienestar de la población.